John, bon dia. Buen día, Lidia. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿Bien? bien. Bien. Pero con ganas de que el tema Messi se resuelva bien y no con tonterías, con millones de burofaxes, hacerlo con un poco de grandeza, con un poco de clase y salir de esta pequeñez y mezquindad y tontería que tanto define la actuación del Barça, de Barcelona, de todos. Hay que estar un poquito más al nivel. I el nivell què voldria dir, John? Deixar-lo marxar? Mira, Mira, no, primero, ante todo, olvidarse de esta imbecilidad de los 700 millones, de la cláusula de no sé qué, no volver a lo que siempre se hace, no solo en Cataluña, sino en España en general, refugiarse en legalismos. La Constitución dice esto, con lo cual no puede haber un referéndum. La ley dice esto de la letra de la ley. No, tengamos un poco más de espíritu de ley y espíritu de generosidad. Olvidar los 700 millones y decirle a Messi que vamos a hacer aquí un fichaje normal. Lo vamos a vender al que alguien que pague un buen precio, o sea, Barça no va a dejar que otro club le tome el pelo, pero con una actitud de gratitud, de generosidad. Mira, os voy a leer una cosa. Eduardo Mendoza, que es un buen amigo mío, me mandó un mail el día después del bombazo del anuncio de Messi que se iba. Lo voy a leer. Y creo que esto que dice Eduardo Mendoza debe ser que dé el tono a la respuesta que ahora da el Barça al problema Messi. Y esto es lo que dice Eduardo Mendoza. Lo que le hemos dado, se lo habría dado cualquier club y cualquier ciudad. Lo que él nos ha dado, no nos lo habría dado nadie. Entonces, vamos a aceptar que él va en serio, que quiere ir. Vamos a negociar seriamente alguien su salida, pero en todo momento demostrando nobleza, generosidad y ante todo la gratitud que se expresa en esas palabras de Eduardo Mendoza. Incluso decir, aunque te vayas, Leo, aunque te vayas al City o al PSG o donde sea, te vamos a hacer un homenaje. Cuando se acabe el maldito virus y el estadio se pueda llenar, tú estés donde estés, vuelve. Te vamos a hacer un homenaje, el Camp Nou va a estar lleno y te vamos a dar las gracias por 20 años de servicio. Hay que estar por encima de las pequeñeces estas de que si eres rosellista, laportista, nuñista, Junqueras, Puigdemont, Casado, Pedro Sánchez, son todos figuras insignificantes en la historia del mundo. Messi es un gigante de la humanidad. No digo como persona, que me da igual, no sé cómo es como persona, pero como futbolista es algo grandioso. Que responda ahora el Barça con la misma grandeza y nobleza y honor y generosidad. Hem anat a buscar, John, al novembre del 2003, TV3 va entrevistar a l'aeroport un jugador, en aquell moment del juvenil del Barça, havia estat convocat amb 3 companys seus per jugar un amistós a Portugal amb el primer equip. Tenia 16 anys i reconeixia que li havia costat dormir. Sí, me ha costado dormirme al principio, estaba pensando en el día de hoy, pero luego sí me he dormido y bien. Con solo el hecho de viajar ya es muy importante y si pudiera jugar unos minutitos aún más, ¿no? ¿Qué te ha dicho el míster? No he hablado con él. Me ha saludado recién, nos ha saludado a los 4 cuando hemos bajado el autocar, pero no hemos hablado de nada. Rijkaard, llavors entrenador del primer equip, el va fer jugar els minutitos que Messi demanava, va debutar al minut 40 de la segona part amb el número 14 que havia portat Cruyff. No va tenir massa temps de demostrar res i el Barça va perdre aquell partit per 2-0 davant el Porto, un Porto que estava entrenat per José Mourinho i amb aquell partit amistós estrenava Estadi Nou. Han passat, John, 17 anys, Messi ha jugat 737 partits, ha marcat 634 gols, ha aconseguit 34 títols. Tot s'acaba i no ens enganyis. Tu, en el fons, com que tens un peu a la Premier League, si al final acaba sent el Manchester, és un win-win per tu, això, John. Bueno, mira, yo creo que para Messi la mejor opción ahora es el Manchester City. O sea, no para mí, ni para ti, ni para nadie más, para Messi. Suponiendo que la prioridad de Messi sea el fútbol. Si su prioridad es la familia, igual se siente más a gusto en el Inter de Milán. O sea, los argentinos, no olvidemos, hablan en español, pero piensan en italiano. Si solo es el dinero, quizá el Paris Saint-Germain, el jeque catarí quizá le dé alguna burrada de dinero, pero si lo que le interesa es el fútbol, los años que le quedan, tiene que irse al City, porque el Barça tampoco le ofrece nada, porque el reloj va, tic-toc, tic-toc, esto se acaba para Messi. El Barça con Koeman, por favor, o sea, Koeman solo está ahí porque marcó un gol hace 28 años. Si Koeman no hubiera marcado un gol hace 28 años en Wembley para el Barça, no estaría hoy en el banquillo del Barça.
En el City tendrá dos cosas. Un equipo competitivo que puede ganar cualquier cosa, que juega el estilo de fútbol que a él le gusta. Y segundo, y más importante, Guardiola es el entrenador que mejor va a saber gestionar su declive físico y mantenerlo en lo alto por quizá muchos años más. Eso Guardiola lo sabrá hacer mejor que nadie y esto Messi creo que lo sabe. John Carlin, gràcies per tornar-hi un dilluns més d'aquesta temporada i fins dilluns que ve. Nos vemos el lunes que viene. Un placer, Lidia. Que vagi molt bé. 3 quarts.